A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas técnicos relacionados con el marco legal, contable, tributario de nuestro país. En esta noche estaremos con un invitado que siempre nos acompaña para nutrirnos, para capacitarnos. Vamos a hablar de un tema que todos los contadores, los financieros necesitamos. Vamos a hablar de normas internacionales de información financiera. En un lenguaje sencillo, práctico, dinámico. ¿Qué mejor hacerlo con Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador? Es importante que nosotros entendamos a las NIPs en un lenguaje sencillo, desde lo primero, desde lo básico, desde el marco conceptual. ¿Qué es activo? ¿Qué es pasivo? ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es ingresos? ¿Qué es gastos? Antonio, muy buenas noches, bienvenido a tu programa, a tu casa, Tributación de hoy. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto, Cristina, gracias por tu invitación, un saludo a todos los televidentes del programa, a todos los contadores, a todos los financieros y a todos los millones de seguidores que ya tienes en redes sociales y que siguen tu programa día a día. Mira, Antonio, para mí es un compromiso y desde este momento quiero que las NIPs se conviertan en el lenguaje contable de todos los contadores del país. Quiero comenzar una campaña activa para que todo contador ecuatoriano, desde las universidades, desde la academia, desde el gremio contable, desde los colegios, sepan que las NIPs es la técnica, el lenguaje contable, la norma que debemos manejarle de una manera amigable, real. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que tomar en cuenta que la NIP no solo es la técnica contable que estamos obligados a usar, sino también es la base de los tributos en nuestro país. Así que no usar la técnica contable de manera adecuada no solo puede representar hoy en día un problema de razonabilidad financiera, sino también un problema de razonabilidad fiscal, que podría conllevar inclusive a multas, glosas, sanciones por parte de la autoridad. En ese sentido, yo creo que ya la responsabilidad de aplicar la técnica contable, de aplicar la NIP, de aplicar los diferentes principios contables para producir y preparar información financiera razonable, ya es hoy un tema de prioritario. Los contadores ya no pueden diferir el aprendizaje. Cada vez las compañías se van dando cuenta de la necesidad que tienen de que sus estados financieros se presenten razonables, bajo la técnica contable y desde luego que no lleven riesgos fiscales y tributarios. Mira, yo creo y estoy convencida y yo quiero ya comenzar y hacer un compromiso contigo como Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, y también en mi responsabilidad como secretaria del Foro de Firmas y también como directora técnica del gremio, de que comencemos a difundir que la contabilidad financiera, el que este aprendizaje de esta norma internacional tiene que ser la base, la esencia, como tú lo acabas de decir, de todo. El balance contable tiene que ser la base para la tributación, tiene que ser la base para la toma de decisiones, y que desde el joven universitario, desde que está en su primer semestre, en su primer año de universidad, hasta que llega a estar en las empresas, desde esa empresa de cualquier tipo de actividad, tiene que saber las bases de presentación, la política contable, el reconocimiento inicial, el reconocimiento posterior, con conceptos básicos.
cuándo tiene que reconocer un activo, un pasivo, un ingreso, un costo, un gasto, y que sepa definitivamente que la técnica contable tiene que ser esa herramienta para que sus estados financieros sean comparables y razonables. Vamos a comenzar una campaña fuerte de que todo contador domine su contabilidad como una herramienta de trabajo real. Sí, y sin duda alguna, tú mencionaste algo que es esencial y es seguir un camino de aprendizaje. Yo digo, antes cuando uno quería aprender de NIP, lo primero que pensaba es en un tema específico, por ejemplo, la NIC 2 de inventarios, y me lanzaba a la NIC 2 de inventarios. Pero nunca había mirado lo previo. Y lo previo primero es entender un poquito que existe un marco conceptual. Exacto. Que existe en la NIP para pymes una sección 2 que me habla de principios esenciales o fundamentales. Exacto. En donde se definen no solo los principios fundamentales, sino también cuándo debo reconocer lo que tú mencionabas, un activo, un pasivo, patrimonio, a qué le llamamos activo, cuáles son las características fundamentales. Y claro, cuando yo me lanzo directamente a la norma y no miro antes estos temas esenciales, entonces la comprensibilidad que voy a lograr de la contabilidad, de la política, no va a ser la adecuada. Es por eso primero que hay que marcar un camino de aprendizaje. Primero, entendamos los principios esenciales, entendamos qué nos pide este marco conceptual, esta sección 2 de la NIP para pymes, para luego lanzarnos a los temas específicos como la norma de inventarios, la norma de ingresos, de propiedades, planta y equipos, de intangibles, de provisiones, de contingencias, de instrumentos beneficios financieros, a trabajadores, instrumentos financieros. Primero hay que entender lo básico. Comencemos por el principio. Exactamente. Sí, la metodología, a mí siempre me gusta hablar en lenguaje contador. Yo siempre digo, hablemos en un lenguaje sencillo. Las NIPs no es complicado. Hablemos en un lenguaje contador ecuatoriano. Y a mí me gusta como tú hablas, y yo siempre lo digo públicamente, Antonio Trujillo es un investigador, es un power contador. Sí, la norma como tal tiene un lenguaje técnico que requiere de cierto conocimiento, de cierto estudio por parte de los profesionales, pero claro, hay que aterrizarle a un lenguaje que sea entendido por todos, para que el chico que está empezando en la universidad entienda la norma, para que el contador que trabajó toda la vida con la forma y hoy necesita aprender principios, los puede entender de manera adecuada. Hay que, sin duda alguna, aterrizar a un lenguaje más sencillo. Recordemos que las traducciones no las hacemos nosotros, las hacen Argentina, México, España, y claro, ellos tienen una manera muy diferente de hablar, y tienen términos que suelen ser muy técnicos para la mayoría. Te dicen, oye, y el costo amortizado de la partida por cobrar, y cuando le hablaron el del costo amortizado, el contador ya puso una carita de susto, de qué me están hablando. Y claro, nos vamos a encontrar con muchos conceptos, con muchas definiciones que también vienen incorporadas en la NIP Full y en la Pymes, que deben ser primero entendidas por todos. Yo debo saber, por ejemplo, cuando me hablan de costo, ¿qué quiere decir costo? Cuando me hablan de valor razonable, ¿qué es valor razonable? Cuando me hablan de principios esenciales como comparabilidad, como fiabilidad, como prudencia, como comprensibilidad. Exacto. ¿A qué se refieren? Sí, entonces debemos ir hablando, traduciendo ese lenguaje técnico y aterrizándolo en un lenguaje que todos entiendan y desde luego aplicado a la práctica. Mira, Antonio, yo creo que, y como yo siempre lo digo en clases, es hora, es momento que nosotros como profesionales contables vayamos fundamentando nuestra profesión. Y nuestra profesión es ser contadores. Yo siempre utilizo un lenguaje que a veces mis alumnos se ríen y me dicen la profesora Power. No importa, soy esa profesora Power y quiero un contador Power. Ese contador que sepa que la contabilidad es nuestra esencia. Que vayamos desde el inicio, entendiendo el marco conceptual, entendiendo los principios, los conceptos fundamentales. ¿Qué es activo? Antonio, ¿qué es un activo? Sí, mira cómo ha cambiado la definición, ¿no? Las normas contables, la NIP, tanto para pymes como la Full, trae una definición totalmente diferente de la que aprendimos en la universidad. Yo recuerdo todavía que hace muchos años que estuve en las salas universitarias, activo era todo lo que le pertenecía a la empresa. ¿Y ahora qué es activo? Ahora no, ahora los activos son recursos económicos que la compañía controla, sí, que nacen de hechos pasados y que me van a ayudar a generar beneficios económicos en el futuro.
En esencia, los activos se podrían traducir como inversiones que la compañía adquiere para generar ingresos, para generar rentabilidad, para producir flujos de caja. Yo, para reconocer hoy un activo en la contabilidad, debo tener primero esa certeza de que ese activo me va a ayudar a generar beneficios futuros, porque si no me va a ayudar a generar beneficios económicos futuros, no cumple la definición que la norma trae hoy en día. Entonces ya no estamos hablando de un activo, estamos hablando de un gasto. Y todavía hay mucha confusión, ¿sí? A la hora de identificar a los activos, ¿sí? Todavía no hemos desarrollado esa habilidad de identificación que yo quisiera. Todavía confundimos un poquito activo con gasto. Así es. Y no debería pasar. Pero bueno, es un proceso que, como yo digo, de aprendizaje que todos los profesionales debemos llevar para no equivocarnos. Y mira qué interesante, porque de un concepto bien definido, financieramente hablando, nace también un hecho tributario, porque también el fisco sabe que entre la diferencia entre activo y gasto te puede venir una glosa, así de fácil. ¿Qué es activo? Tú lo acabas de decir con una precisión exacta. Activo es un recurso controlado por la empresa que nace de un hecho pasado, que te genera beneficios económicos futuros, y que si no está bien definido que es activo, es un gasto, y también entra un tema fiscal. Y ahí es donde los contadores tenemos que estar claros en los conceptos, en las definiciones, porque el tema financiero trae también una consecuencia tributaria. Qué interesante. ¿Qué es un pasivo, Antonio? Bueno, los pasivos son obligaciones presentes de pago, o sea, obligaciones de pago que nacen de contratos o leyes de las cuales no te puedes escapar, donde existe desde luego un hecho pasado y que en algún momento estás obligada a pagar. Tal vez en los pasivos también hay muchas confusiones. Así es. Para que exista un pasivo deben existir dos cosas: un contrato, ¿sí? o una ley. Una obligación legal. Y en eso también yo veo que se falla mucho, porque hay veces que tú le preguntas a un contador, oiga, ¿y cuál es el soporte legal? ¿Cuál es el contrato? ¿Cuál es la ley que justifica esta operación? Entonces, como que no te puede dar una explicación clara. Y la norma no quiere que no tengamos explicaciones claras. La norma quiere que estemos totalmente claros en que para yo reconocer un activo, un pasivo, patrimonio en la contabilidad, se deben cumplir con esas definiciones esenciales que la norma trae. Y la norma siempre nos está pensando que miremos primero la esencia económica y no solo la forma legal. Y el otro aspecto que es fundamental es que si yo ya creo que cumples con la definición para ser activo o pasivo, el segundo paso es identificarlo bien, ¿no? O sea, realmente tener la certeza de que es un instrumento financiero, una cuenta por cobrar, si es que es un inventario, una propiedad plan de equipo, y también se cumple con esa definición o no. Y para todo eso, lo bueno, mis queridos contadores, que usted sabe que la norma está escrita, que tenemos un marco conceptual. Como tú decías, hay que ser metodológicos. Vaya al marco conceptual, luego tenemos los principios fundamentales y luego vamos a las normas como tal, a la norma de inventarios, a la de propiedad, planta y equipo, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer: acostumbrarnos a documentar, a leer, a capacitarnos, a tomar ya de una manera decisiva en que el lenguaje de las NIFs están con nosotros y es nuestra herramienta de trabajo, nuestra herramienta de ser contadores técnicos, y que estas NIFs, este marco real, este estándar internacional que hace que nuestros estados financieros verdaderamente sean, y yo digo, pues, estas herramientas de toma de decisiones para los diferentes usuarios, pero principalmente para nuestros accionistas. Pero para nosotros como contadores, realmente ser contadores de calidad. Sí, sin duda lo que la NIF busca dentro de estos mismos principios fundamentales y esenciales es que nuestros estados financieros sean razonables. Por Así eso es. que la NIF nos habla ahí mucho de la importancia relativa, de la materialidad, y lo que nos conlleva esto es que para que nuestros estados financieros sean razonables, deben estar libres de errores, de fraudes, de sesgo, perjuicio material. Y es la única manera de producir estados financieros razonables, es aplicando la técnica contable, desde luego las leyes fiscales y toda la normativa jurídica
que está alrededor de una empresa de forma razonable. Comparables, razonables. Comparables con usted mismo y con terceros. ¿Cómo se logra la comparabilidad? Bases de presentación. ¿Cómo se logra la razonabilidad? Con las políticas contables. Un buen reconocimiento inicial, reconocimiento posterior. Sí, lo que debemos de entender es que cuando una empresa decide aplicar NIF o aplica NIF, es como que se mete en una camisa de fuerza. O sea, tiene que aplicar la norma como está escrita, ¿sí? Claro, hoy hay principios que nos hablan de esfuerzo y costo desproporcionado y ese tipo de cosas, pero en la manera de lo posible, yo estoy ya en una camisa de fuerza en donde tengo que aplicar la norma como está escrita y de la manera más razonablemente posible. Porque solo si aplicamos la política contable de forma estricta, sin ningún tipo de sesgo o perjuicio, podemos lograr lo que tú mencionas: comparabilidad, razonabilidad y sobre todo que sea la información que vamos a generar útil para los usuarios de la misma y que puedan tomar decisiones adecuadas. Hoy, el enfoque que trae la NIF es que el contador, la información financiera es para el usuario. Entonces trabajamos para los usuarios, para que ellos puedan tomar buenas decisiones adecuadas. Mira qué bonito es ir a una empresa y que tú puedas tomar un estado financiero comparativo con el año anterior, porque es lo que te dice las NIFs. Tiene que compararse por lo menos con el año anterior, por eso mandamos estados financieros comparativos con el año anterior y puedes compararte incluso muchos años atrás también, que estés con bases de presentación adecuadas, que adicionalmente esos estados financieros hayan tomado una política muy buena en su reconocimiento inicial, en su reconocimiento posterior, y que tú sepas que estos estados financieros, al tener esas políticas contables bajo NIFs, no solo sean comparativas contigo mismo, sino con terceros, porque todos hicimos lo mismo, como tú acabas de decir, que sepas que el inventario está medido a valor razonable, el activo fijo, los instrumentos financieros, el activo biológico, el activo intangible, y decir, son estados financieros de calidad, y que tú sepas que es información financiera útil para tu accionista, para el fisco, para el súper de compañías, y que no tenemos nada que nos preocupe, y que usted pueda dormir tranquilo, ¿sí? Y que hasta el fisco sepa que hay nada que ocultar. Y eso es lo que usted le hace un profesional integral. Y esa es la campaña que vamos a comenzar contigo, hacer que los contadores se empoderen de lo que están haciendo. No, y además de eso es algo claro, tú mencionas algo. Si yo aplico la técnica contable de manera adecuada, entonces estoy cumpliendo, uno, con la norma que estoy obligado a aplicar, pero también con la norma fiscal que me obliga a aplicar esa norma. Así es. Y si yo aplico de manera consistente, de manera adecuada, la técnica contable en las diferentes partidas de los estados financieros, el resultado final va a ser un estado financiero razonable, ¿sí? Y razonable quiere decir que si el día de mañana me visita el fisco y me audita, me va a ir bien. Razonable quiere decir que si el día de mañana viene la superintendencia de compañías y me audita, me va a ir bien. Si el día de mañana los auditores externos hacen una revisión, me va a ir bien. Si el día de mañana un tercero independiente quiere hacer una verificación de las cifras, me va a ir bien. El aplicar la técnica contable de manera adecuada, como tú dices, elimina riesgos, ¿sí? Y nos da una cierta seguridad, ¿sí?, de que lo que estamos haciendo es correcto. No una cierta, nos da una seguridad de que estamos haciendo bien las cosas. Sí, definitivamente esto revaloriza la profesión, porque además cuando las NIFs se tomó de una manera adecuada su adopción, una adopción no adaptada, una adopción total, también con la aceptación de los impuestos diferidos, vino la seguridad jurídica para los contadores, porque usted hace lo que está escrito, nadie tiene que pedirle que usted haga nada de lo que no esté escrito, es una seguridad jurídica para nuestra profesión. Siempre yo les digo en clases, las NIFs no vinieron a enseñarnos a debitar y acreditar, no. Esté claro, las NIFs no nos enseñan ni a debitar ni a acreditar. Eso usted sabe, porque eso es la contabilidad histórica, general. Eso aprendes en la contabilidad general, en contabilidad general aprendes el proceso contable. Y mira, algo tan interesante, ¿no? Y es verdad, las NIFs no nos enseñan ese tipo de la parte operativa específicamente. Ya están implícitas realmente en el conocimiento que uno debería tener cuando empieza a leer la norma. Es por eso que también en el gremio contable hoy estamos sacando 2 talleres nuevos. Uno de una contabilidad para emprendedores, para que el emprendedor entienda, por ejemplo,
qué es lo que debería saber, qué es lo que espera ver del trabajo que hace un contador. Y estamos sacando otro producto también que es muy importante, que yo por la experiencia que he tenido como docente me pude dar cuenta de la necesidad que existe a tener un módulo de contabilidad general, que los chicos que están en los colegios, que quieren entrar a la universidad a estudiar contabilidad, puedan tomar, por ejemplo, este taller de contabilidad general para que aprendan el proceso contable, aprendan a reconocer los activos, los pasivos, los activos que estamos mencionando ahora, y que cuando lleguen a la universidad ya lleguen con un conocimiento pleno. Y los que tienen problemas para aprender ese proceso contable también puedan tomar el curso, y si soy un emprendedor y quiero conocer un poquito más a fondo la contabilidad, también lo puedo tomar. Perfecto, porque las NIPS no me enseñan debitar, acreditar, ajustar, cerrar. Las NIPS te enseñan lo que es la medición, correcto, el costo, el valor razonable, es decir, me enseñan a que mis estados financieros tengan ese valor agregado, esas normas de información financiera, esa imagen fiel de la transacción, es decir, ese estado financiero que me sirva para tomar esa decisión adecuada. Sí, y yo creo que es importante lo que tú mencionas. El contador debe estar claro cuál es la política que va a aplicar cuando va a llevar una transacción a la contabilidad, llámese activo, pasivo, ingreso, costo, gasto. También que tiene que estar claro qué hacer con esas partidas activos y pasivos en el cierre de año, cómo se tienen que medir, cómo se tienen que valorar. Debemos estar claros también de que los activos y los pasivos no pueden estar por siempre en la contabilidad, en algún momento se recuperan, en algún momento se pagan. Y desde luego, o sea, esto estamos hablando de lo que sería baja de la contabilidad, y el otro aspecto que es importante, el también saber cómo presentar la información financiera. Y ahí también estamos pensando en hacer un tallercito que solo se base en presentación de la información financiera, porque cuando tú le preguntas a un grupo de contadores, chicos, ¿quién sabe quién sabe hacer reportes financieros? No te levanta la mano más que los que han trabajado en alguna firma auditora. ¡Qué lindo! Y la idea no es generar herramientas para que todos los contadores de alguna manera puedan presentar también un estado financiero y armar su propio reporte. Es decir, que tú estás mirando todas esas necesidades que tenemos los contadores, cómo también generar ese aporte real de todo lo que necesitamos estos profesionales integrales. Perfecto, Antonio, mándales un saludo y te pongo públicamente el compromiso de hoy por hoy comenzar una campaña fuerte para que todos los contadores del Ecuador hablemos de una manera frontal y definitiva 100% el lenguaje de las NIPS como nuestra bandera de ser contadores integrales. Sí, sin duda que todos los contadores se motiven realmente por dominar la técnica contable, ¿sí? El tener la seguridad de que hacemos bien las cosas, sin duda algunas, elimina riesgos. Les invitamos a tomar todos los cursos también en el gremio, que estamos pensando justamente en eso, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Lindísimo, ha sido el doctor Antonio Trujillo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, y desde el día de hoy comenzamos una campaña súper fuerte, súper grande, para motivarle a usted a que tome esa decisión de que el lenguaje único en el Ecuador para la contabilidad es el lenguaje de las NIPS. Su responsabilidad para convertirse en ese pago, en ese MacGyver contador. Nos volvemos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.